Lo primero que haremos es abrir el capó y llegar hasta la batería del coche y desconectarla. Si eres demasiado precavido, desconéctala por completo, aunque solo basta desconectar un polo. En mi caso es más fácil desconectar el positivo. Si el tuyo no tiene este conector rápido, quita la masa. Para más detalles de la batería del C3, ahora aparece el enlace a un vídeo que lo explica mejor. Lo siguiente será acceder hasta llegar al lateral derecho del motor, y lo primero que quitaremos es la rueda delantera derecha del coche. Solo recuerda primero aflojar los tornillos, solo aflojar antes de elevarlo con el gato. Y apoyar el coche con una borriqueta en la zona indicada para este propósito. Y quitar la rueda. Para más información, aquí tienes un vídeo que explica lo que necesitas saber para quitar una rueda. Lo siguiente a quitar es el guardabarros del interior de la aleta. Está sujeta por varios clips de plástico a modo de remache. Estos se quitan con los dedos o con un destornillador plano. Solo levanta la zona rectangular hasta el tope y todo el conjunto saldrá. Dicho esto, lo quitas todos. Desencajas el guardabarro de la chapa y lo tienes fuera. Me faltaba cortar una brida que por vergüenza no grabé. Cortada esta, salió el guardabarros. Quitado este, lo primero que veremos es la correa de accesorios, que como expliqué en el vídeo de cosas que hay que saber, cuyo enlace aparece ahora, en mi versión de motor lleva una correa autotensionada, que no lleva una polea tensora ni dispositivo de tensión en el compresor o alternador. La tensión se logra montando la correa con un accesorio especial. Si tu coche es igual, quitando la polea, lograremos detensar la correa y desmontarla. Dicho esto, cogemos una llave Allen, o de la cabeza que traiga el tuyo, aflojamos lentamente el tornillo. Viendo que la correa se destensa, moviendo la polea, quitado el tornillo y la polea, podemos quitar la correa. Lo siguiente a quitar es la tapa superior de plástico que cubre la polea del eje del árbol de levas y la correa por el lado de la culata. En sí es sencillo, pero tiene varios tornillos a los que cuesta acceder. Es importante empezar de aquí, porque uno de ellos también sujeta la tapa inferior. Dicho esto, empieza a hacer espacio, separando el cableado sujeto a este mediante clips de remache, tirando de ellas. Luego coges un vaso y carraca o una llave de la medida apropiada y vas quitándolas. Te tocará hacer espacio en la zona de detrás. Cuando estés seguro de quitar todas, desencájala del bloque y con paciencia la tendrás fuera. Ahora podemos ver la correa. A veces se quita esta tapa para ver su estado. En apariencia está bien, no tiene grietas, rozaduras, desprendimiento de goma, ni los dientes redondeados, deformados o estirados, pero más adelante veremos por qué debía cambiarse. Lo siguiente es quitar la polea de la correa de accesorios que va unida al cigüeñal. Para ello, primero vamos a bloquear el volante de inercia mediante el agujero que lleva. Se accede a él por la zona donde pasa el tubo de escape, en la carcasa que cubre el volante. Hay un agujero por donde meteremos el inmovilizador, que es una varilla de 9 mm. Obviamente, si no tienes el kit de calado, usa una broca de 9 mm de grosor. Si tienes suerte, puede que lo consigas a la primera. Por lo tanto, con la ayuda de alguien o tú mismo, haz lo siguiente. Pones el tornillo de la polea, un vaso y maneral o una llave con palanca suficiente y vas moviendo a derechas y a pocos mientras pruebas que el agujero en el volante se alinee con el de la carcasa. Repetiremos estos pasos hasta hacer coincidir los dos agujeros. Se siente cuando este se mete, bloqueando el movimiento del volante y del motor. Conseguido esto, giras a izquierdas o antihorario para aflojar y quitar el tornillo. Quitado este, debería salir la polea. Si te cuesta quitarlo, coge un destornillador plano, algo robusto. Haz palanca por detrás para desencajarlo de a pocos hasta que salga. Con la polea afuera, quitamos la tapa inferior que protege la correa del lateral del bloque motor. Solo necesitas una carraca y un vaso para quitar todos los tornillos. Por el poco espacio, asegúrate de quitarlos todos. Si se resiste a salir, tienes alguno por quitar.
Hecho esto, lo quitamos. Lo siguiente es colocar un gato con una madera para posar sobre ella el motor, ya que el siguiente paso será quitar el soporte motor del lateral derecho, ya que este interfiere al momento de quitar la correa y cambiar la bomba de agua. Solo debes poner debajo del cárter la madera, centrar el gato equilibrando el peso para que no se mueva y elevarlo hasta que presione al motor con cierta fuerza sin elevarlo. Pero lo mejor es poner una tabla plana como esta, un poco más grande que el cárter para repartir el peso uniformemente y no un taco como has visto. Aún debemos hacer fuerza y el motor no debe ni balancearse ni moverse para nada. Tenlo muy en cuenta. Una vez calzado y equilibrado el motor por debajo, ahora quitamos el conjunto del soporte motor, que consta de 2 piezas. Recomiendo primero aflojar todos los tornillos del lado del motor antes de quitarlo, así no lo moverás en demasía. Dicho esto, cogemos las llaves Allen de la medida apropiada y aflojamos. Luego, por el poco espacio, no entrará la carraca, así que usa llaves mixtas o acodadas y aflójalas. Hecho esto, afloja y quita los tornillos de la parte del chasis. Y hecho esto, saldrá la pieza superior. Te queda quitar los tornillos de la pieza inferior. Y con esto, la pieza inferior saldrá y ya tenemos acceso a la correa. A partir de ahora, viene la parte delicada del proceso, que es el calado de las marcas en la polea del cigüeñal, árbol de levas y la bomba de alta presión. Para ello, lo primero es volver a montar la polea de la correa de accesorios del cigüeñal a su sitio. Este tiene un rebaje donde tiene que ir la chaveta que está en el cigüeñal. Hay que tener cuidado de encajarla con exactitud, de que podríamos deformarla y provocar holgura o una mala colocación, que traerá muchos problemas en la sincronía de la señal del sensor que va aquí. Lo bueno, si iluminas bien el centro, podrás ver el alineamiento de la chaveta y el rebaje hasta dejarlo orientado. Pero también puedes hacer una marca de la posición de la chaveta y en el borde de la polea. Hecho esto, las alineas, metes la polea hasta encajar la chaveta. Pones el tornillo apretando suavemente, cuidando que entre uniformemente y hecho esto, lo aprietas con fuerza. Puesta de nuevo la polea, quitamos la varilla del volante de inercia y empezaremos con el calado en sí. Ahora, con la carraca o una llave con suficiente palanca, moveremos el cigüeñal a derechas, para llevar los agujeros de las poleas a las marcas, o mejor dicho, a los agujeros de calado hechos en el bloque, que son el cigüeñal, cuya posición y agujero lo ves aquí. Del árbol de levas, aquí ves la marca y agujero. Y de la bomba de alta presión y su correspondiente marca y agujero. Aclarado esto, algo de culturilla. El ciclo Otto o diésel de 4 tiempos, cada tiempo respecto al giro del cigüeñal es de 180 grados, o sea, media vuelta. Un ejemplo, asumiendo que este cilindro empezará el ciclo, la primera media vuelta que demos al cigüeñal será la admisión, la segunda media vuelta será la compresión, la tercera media vuelta será la explosión y la cuarta media vuelta será el escape. Sumando los 4 tiempos dan 720 grados, o sea, 2 vueltas. 2 vueltas que debes girar para completar el ciclo. Pero respecto al calado en sí, donde los agujeros rojos son la de las poleas y los grises las del bloque, debes dar una vuelta entera cada vez que quieras volver a alinear los agujeros de calado del cigüeñal. Recuerdo que cada vuelta entera son 2 tiempos, y teniendo 4 cilindros, con suerte girando una o 2 vueltas más, tengas las 3 poleas alineadas y así poder calar el motor. Ahora, aplicando la teoría, procedemos al calado, girando a derechas la polea del cigüeñal. En mi caso, lo primero fue llevar el agujero a la marca del cigüeñal, calarlo, que se consigue con el útil o con una broca de 5 milímetros. Lo siento por no enfocarlo, estaba más concentrado en el calado que en la cámara. Aún así, verás que lo hago. Una vez calado, vamos a la polea del árbol de levas y fíjate si se puede calar con el útil o con una broca de 8 milímetros. Y con suerte, hayamos sincronizado también el de la bomba.
Así que vamos a esa polea usando el útil o una broca de 5 milímetros, lo comprobamos. Si se puede, habrá sido súper fácil, pero si no, no te alarmes. Quita la broca del cigüeñal, gira una vuelta, cala el cigüeñal, comprueba la alineación en el árbol de levas y si lo consigues, cálalo. Ve a la bomba y comprueba. Si no lo consigues, quita las brocas. Da otra vuelta. Repite el proceso y casi seguro tendrás alineada todas las poleas. Si no es así, sigue de vuelta en vuelta hasta conseguirlo. En mi caso, tuve que dar 3 vueltas. Con las poleas sincronizadas en sus marcas de bloqueo y caladas, lo siguiente es ir a la polea del cigüeñal y volver a quitar la polea de la correa de servicio. Volvemos a poner la broca en el volante de inercia. Esto es opcional, ya que el cigüeñal está calado con la broca de 5 milímetros. Aún así, no viene mal asegurarlo. Quitamos el tornillo y sacamos la polea. Esta vez será más fácil. Hecho esto, quitamos esta guía de plástico que impide que la correa se salga o patine. Sujeta con un tornillo. Quitado esto, la guía sale con facilidad. Luego, quitamos el sensor del cigüeñal, también sujeto por un tornillo Allen. Si eres observador, verás que la correa está suelta. Se me pasó quitar antes el sensor. Por eso lo digo para que a ti no te ocurra. Dicho esto, con la medida apropiada lo quitamos y apartamos el sensor, cuidando de dejarlo en un sitio donde no sufra ningún daño. Ahora tenemos la correa lista para ser quitada. Para ello, nos vamos a donde está el tensor, que es este. Con una llave cerrada, o si entra un vaso y manera, aflojamos el tornillo que ha fijado la tensión. A medida que lo aflojamos, este dejará la correa suelta. Si eso no ocurre, coge una llave Allen de la medida apropiada para ponerla en su alojamiento de la rueda y moverlo a derechas. Y cuando veas que el tensor no actúa sobre ella, con cuidado de no mover las brocas, empezamos a quitar la correa, empezando a quitarla desde el tensor. Luego de arriba a abajo. Con paciencia y calma. Hasta tenerla fuera. Aquí tenemos la nueva bomba de agua. Vemos que es exactamente igual que la bomba vieja. De ahí la importancia de saber el código de motor y hasta versión con el número de serie para dar con el correcto, ya que podría variar, especialmente si lo compras fuera del kit completo. Bien, lo primero que haremos es poner algo donde recoger el refrigerante que va a salir, que sea amplio y quepe debajo. Luego, con un vaso y carraca de la medida apropiada, empezamos a aflojar todos los tornillos, solo unas cuantas vueltas. Si al aflojarlos todos no empieza a salir agua, con un destornillador plano empieza a hacer palanca para separarla del bloque. Empezará a salir refrigerante, así que centra el depósito y espera a que escurra todo lo posible. Hecho esto, quitamos los tornillos y si aún no sale, haz palanca con el destornillador hasta quitarla. En este caso no hizo falta. En apariencia la bomba vieja está bien, ya que el rodamiento no está agarrotado. Tiene una holgura casi imperceptible. Al girar no chilla ni se traba. No hay fuga por el rodamiento, pero la junta estaba a punto de deshacerse y empezaría a fugar el refrigerante. Calculo que en 20.000 o 50.000 kilómetros más iba a dar problemas. Así que, si en 240.000 kilómetros no cambiaste la bomba, cámbiala, aunque se vea bien. Lo siguiente, con la ayuda de una espátula o un cepillo de cerdas metálicas, limpiamos el sitio donde va la bomba y por donde circula el agua, sean los sedimentos secos de refrigerante u óxido, cosa que no se ve, y restos de junta y sellador que hubiese. Ve con calma, ya que hay poco espacio. Terminamos de limpiarlo con un trapo o papel. Ahora cogemos la bomba nueva y la preparamos para el montaje. Esta marca lleva una junta metálica y en teoría no necesita ninguna junta o sellador, pero yo echaré un poco de pasta de junta. Una capa fina, en ambos lados de esta, una manía mía. No es obligatorio, aunque lo recomiendo si el tuyo trae una junta de papel. Dicho esto, lo echamos, alisamos con los dedos en la zona de la bomba y echamos otra sobre la junta metálica. Luego, solo si trae junta metálica, ponemos 2 tornillos en los agujeros que tienen forma triangular. Sirve para facilitar la colocación de la bomba y la junta. Se meten atornillándolos.
solo 4 o 5 vueltas. Aconsejo echar fijador de rosca a los tornillos, obviamente estos deben estar limpios. Ahora lo tenemos listo para montarlo. Cogemos la bomba y la posicionamos, buscando enroscar los 2 tornillos que pusimos. Es algo difícil por el poco espacio, pero hecho esto, colocar los demás será más fácil. Debemos enroscarlos todos, primero con las manos, luego con la carraca. El apriete final tiene un par de 10 Nm según el manual y tiene un orden de apriete, que más o menos es este. Haz pausa y aplícalo. Si puedes, hazte de una llave dinamométrica de 1/4. Y con esto la bomba queda instalada. Debo recordar que tanto el fijador de roscas y la pasta de juntas tienen un tiempo de secado, así que debes ir sin prisa pero sin pausa. Debes esperar media a 1 hora para que seque la pasta de juntas y volver a rellenar refrigerante para ver si hay fugas en la bomba nueva. Si quieres, mientras, puedes ir avanzando con la nueva correa o tomarte un descanso. Aquí tenemos el nuevo kit de distribución como tal, que también incluye la bomba de agua, pero lo que involucra a esta parte del vídeo es el tensor, el tornillo del cigüeñal, la polea guía y obviamente la correa. Comparando esta última con la nueva, en apariencia está casi nueva, pero si medimos la longitud, la vieja está un poco más larga. El tiempo la ha estirado. No se notan los dientes, pero esos milímetros suma y es una prueba de la importancia de su revisión y sustitución. Lo primero que haremos es terminar de quitar el tensor. Solo quitamos el tornillo y luego el tensor. Lo siguiente es quitar la vieja polea guía. Debemos aflojar la tuerca con una llave cerrada. Estará dura. Quitada la tuerca, luego va la polea. Ahora cambiamos la nueva polea guía. Sugiero echar fijador de roscas, tanto la tuerca como el tornillo de ambas poleas. Ahora ponemos la tuerca y la apretamos. El par, según manual, es de 23 Nm. En el caso del tensor, debemos cuidar encajar entre esta horquilla el tetón que está en el bloque. Imprescindible para el funcionamiento del tensor. Dicho esto, cogemos el tornillo y lo metemos en el tensor. Con él lo llevamos hasta su posición. Encajamos el tetón entre la horquilla y enroscamos el tornillo hasta dejar el tensor fijo. Más tarde lo apretaremos. Lo siguiente es montar la correa nueva y lo primero que haremos es presentarla en la orientación que va. Si no tiene alguna marca, flecha o indicación de cómo debe montarse, lo común es que los números o letras de la misma se lean en el sentido del giro del motor. Sabemos que desde aquí es a derechas, así que ponemos la correa en ese sentido. Lo siguiente es tener claro la forma en que ésta adopta al pasar por las poleas. Por suerte, este kit trae un esquema. Sugiero que tomes una foto antes de desmontarla. Consejillo que ayuda siempre: cara dentada va con poleas dentadas, cara lisa va con poleas lisas. Con todo esto en cuenta, metemos la correa y empezamos a montarla, de abajo a arriba, desde la polea del cigüeñal, luego la pasamos por la polea guía. En este punto haz algo de tensión mientras pasas la correa por la bomba de agua y el tensor. Para terminar con la bomba de combustible y el árbol de levas, a ser posible estas dos a la vez. La correa va muy justa, así que no debes dejar que quede floja entre las poleas. Si no tienes espacio de un lado, es que en otro está suelta. Con paciencia y calma lo tendrás montado. Por último, la correa debe quedar en medio del ancho de las correas dentadas. Si lo dejas muy metidas o muy fuera, provocará ruidos y desgaste prematuro en los bordes. Siempre, la correa es unos milímetros más angosta. Esto lo compruebas pasando los dedos por los bordes, y si necesitas corregirlo, centra la correa. Con la correa montada, lo siguiente es tensarla. Para ello, cogemos la llave Allen y con ella giramos un poco izquierdas, lo suficiente para quitar la varilla que inmoviliza el muelle. Ahora giramos la llave Allen a izquierdas hasta alinear las marcas de tensión en su sitio. Cogemos la llave hexagonal y la ponemos en el tornillo. Y mientras mantienes el tensor en la marca, apretamos el tornillo. El par de apriete, según el manual, 37 newtons. A ver, la cámara no cabía, pero aquí lo verás. Así está montado el rodillo, y cuando giras la llave Allen, consigues mover esta chapilla con el círculo en medio.
el cual debes llevarlo hasta el medio de la horquilla. En esta posición, la tensión de trabajo es la correcta. Ahora ya tenemos la correa montada y tensionada. Lo que queda es comprobar que todo esté bien puesto, fijado y apretado antes de quitar el calado de las poleas. Si no hay problema, quitamos las brocas y lo siguiente es comprobar que el giro de la correa esté sincronizado en su respectivo tiempo y que no hay interferencias. En principio, si el calado no se ha movido, no haría falta, pero este es un paso importante en el cambio de la correa. El manual dice dar 10 vueltas motor, algo confuso en la definición para mí. En mi caso, dando 2 vueltas, las marcas del cigüeñal y el árbol de levas se alinearon. Dicho esto, volvemos a bloquear el volante de inercia. De paso, volvemos a montar el sensor de posición de cigüeñal y el tope de antidecalado, nombre de esta pieza de plástico. Volvemos a montar la polea de la correa de accesorios. Desbloqueamos el volante y empezamos a mover el cigüeñal. A estas alturas debes saberlo, igual lo menciono. Habrá momentos en que irá duro, es cuando uno de los cilindros esté en compresión y seguirá así hasta pasar esa vuelta. Es normal, no será normal si se bloquea y al hacerlo se escucha un golpe metálico, señal que hay interferencia. Pero si calaste bien y en el cambio de la correa no se han movido las poleas para nada, esto no pasará. Dicho esto, si al darle 2 vueltas y probando calar el cigüeñal y el árbol de levas, estos coinciden, ya tenemos hecha la distribución. Si bien la bomba no debería influir en la distribución, ya que en inyección se gestiona electrónicamente, no es necesario dar una vuelta más para ver el calado, pero si te hace ilusión hacerlo, comprobada que la correa no tiene ningún problema, ni hay fuga de refrigerante, ahora procedemos a montar todo hasta llegar a la correa de accesorios, siguiendo todos los pasos a la inversa, teniendo en cuenta, el nuevo tornillo del cigüeñal tiene un determinado par de apriete, así que vuelves a bloquear el volante de inercia y le das un preapriete de 30 N. Luego, un apriete final de 180 grados. Para ello, haces una marca en el tornillo y otra en una parte fija, justo 180 grados opuestos a esa marca, y solo queda llevar la marca del tornillo a la otra y así la tienes apretada. Es opcional echarle fijador de rosca. No te olvides desbloquear el volante de inercia. El par de apriete de los tornillos del soporte motor lo ves ahora. Montado todo lo de la distribución, aún nos queda montar la nueva correa de accesorios. Comparando a la vieja correa, esta necesita un cambio urgente, pues está alargada, agrietada y los bordes tienen rozaduras. Cogemos la nueva correa, la presentamos igual que la correa de distribución, con las letras en sentido de giro del motor, o sea a derechas, y la ponemos de abajo arriba, empezando por el cigüeñal. Luego el compresor del aire acondicionado y finalmente el alternador. En mi versión de motor, como no tiene tensor y no tengo el útil para poner la polea guía, usaremos un sargento para centrar el agujero de la polea con la del bloque y así poner el tornillo. Dicho esto, ponemos un extremo del sargento en la polea guía, el otro en la polea del compresor del aire acondicionado, acomodándolo para llevar la polea guía a donde queramos. Apretamos el tornillo del sargento hasta alinear los agujeros. Puedes ayudar a posicionar bien la polea con un destornillador estrella. Cuando consigas alinearlos, pones el tornillo, primero con la mano y luego con la carraca. El par de apriete, según manual, 45 Nm. Recomiendo fijador de rosca. Puesta la polea guía, la correa está montada. Hecho esto, seguimos montando el resto de elementos, siguiendo los pasos a la inversa.
Ahora procedemos a comprobar que todo el trabajo se ha hecho bien, arrancando el motor. Asegúrate que nada esté desconectado ni bloqueado, como el volante de inercia, que por poco me dejó la broca. Pones la llave, imploras que Dios reparta suerte, arrancas, y si lo hace a la primera sin ningún problema, tienes distribución para otros 240.000 kilómetros. No pude grabarlo el mismo día, por nervios y porque me quedé sin batería, pero mes y medio después, puedo decir que el motor va muy bien.